El anticristo, al igual que los emperadores romanos, alegará ser Dios y proclamará ser adorado de igual manera. Por eso él perseguirá a todo aquel que no le rinda adoración ni pleitesía. Él se hará pasar como Dios en el sentido de ser objeto de adoración. Él se sentará en el templo de Dios para demandar tributo de reverencia y servicio continuo como Dios. La gran tribulación será un periodo donde el anticristo se caracterizará como un gobierno en abierta rebelión contra Dios y su amado Hijo Jesucristo. El anticristo demandará reconocimiento, honor y exaltación. Número 5. El anticristo perseguirá y hará guerra contra los santos en la gran tribulación. Daniel capítulo 7 versículos 21, Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 y 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Y veía yo que este cuerno, el anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel capítulo 7 versículo 21. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. El gobierno mundial del anticristo se va a caracterizar por un antagonismo abierto contra todos los santos en la época de la gran tribulación. Aunque sabemos que ya la iglesia de Jesucristo para ese momento habrá sido arrebatada hacia el cielo, todas aquellas personas a nivel mundial que se hayan quedado en el arrebatamiento y que acepten a Jesucristo mediante la predicación del Evangelio, esas personas son los que el anticristo va a perseguir junto a la nación de Israel que a la mitad de la gran tribulación se van a rebelar contra él y no lo van a reconocer como Dios y por lo tanto van a ser perseguidas por este personaje siniestro de la historia. La comunidad cristiana ha atravesado por muchas persecuciones a través de la historia, pero nada se comparará con la gran persecución y guerra que el anticristo hará contra los santos en ese periodo. Ningún sistema político ni ideológico como el comunismo, el narcisismo o el marxismo podrán igualar el grado colosal de persecución como será la persecución del anticristo. Será un gobierno mundial caracterizado por la persecución, la represión y una incomparable adversión, especialmente contra las cosas divinas. Número 6. Profanará el santuario y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel capítulo 9 versículo 27 y Daniel capítulo 11 versículos 31. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel capítulo 9 versículo 27. Profanará el santuario y quitarán el continuo sacrificio. Daniel capítulo 11 versículo 31. Al igual que Antíoco Epífanes IV, que en el siglo II a.C. ofreció un cerdo para Zeus en el altar del templo de Jerusalén, profanando y cometiendo sacrilegio, cumpliendo así prácticamente esta profecía. De igual manera, el anticristo, la abominación desoladora, profanará el templo de Dios al sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por el mismo Dios. El anticristo hará cesar la ofrenda y el sacrificio dedicados para Dios para demandar de todos adoración y ofrendas para él. Mateo capítulo 24 versículo 15 y 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Número 7. El anticristo intentará cambiar la ley y los tiempos y quebrantará el pacto concretado con Israel. Daniel capítulo 7 versículo 25, Daniel capítulo 8 versículo 11 y Daniel capítulo 9 versículo 27. En el siglo II a.C., los macabeos, una familia judía piadosa, esforzada y valiente, defendió la independencia de Israel de mano del gobernante Antíoco Epífanes IV, quien profanó el santuario y trató de cambiar las leyes y costumbres judías por las griegas. Este gobernante pagano intentó prohibir la circuncisión y el día de reposo de los judíos, así como su religión y adoración. Esa misma característica tendrá el anticristo, quien impondrá su ley y sus costumbres paganas en contra de los judíos en la época de la gran tribulación.
Cambiará las buenas costumbres de los pueblos y dejará una inusitada anarquía en los últimos 3 años de gobierno. Número 8. Tomará el poder mediante sagacidad y halagos. Daniel capítulo 8 versículos 25. El anticristo será un gran estratega y un gran influenciador, quien mediante sagacidad, halagos y soborno tomará el poder, así como lo hicieron muchos gobernantes antes de él. 10 reyes de la tierra le darán su poder a la bestia, el anticristo, quien mediante acuerdos inteligentes y hábiles hará que todos los reinos de la tierra le entreguen todo el poder, según vemos en Apocalipsis capítulo 17 versículos 13. Es muy probable que la Unión Europea y 10 naciones miembros fundadores entreguen mediante consenso su poder y su dominio al anticristo. Número 9. El anticristo hablará blasfemias contra Dios, contra su nombre, su tabernáculo y contra los santos que están en el cielo, según vemos en Apocalipsis capítulo 13 versículos 5 y 6. El anticristo ejercerá un gobierno mundial en contra de Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas, es decir, hablará cosas extrañas. Daniel capítulo 11 versículos 36. Contra el príncipe de los príncipes blasfemará y contra el Altísimo hablarás palabras terribles. Blasfemará a Dios y a su santo nombre, a Cristo y su obra redentora. Hablará contra su tabernáculo y los santos que moran en el cielo. El gobierno del anticristo será un gobierno mundial antagónico contra Dios. La apostasía y el misterio de la iniquidad dirigidos por el anticristo será ampliamente manifestado contra un Dios santo y todopoderoso. Y número 10. No hará caso del amor de las mujeres. Algunos gobernantes no hicieron caso del amor de las mujeres para dedicarse al poder. Es probable que trate de imitar el hecho peculiar de que así como Cristo se guardó de las mujeres, Él también trate de imitarlo, pero falsamente. Esto lo hará para engañar a los judíos. Por otra parte, es más probable aún que trate de menospreciar el matrimonio como mandato y don de Dios y, en consecuencia, promueva el matrimonio de un mismo sexo, donde se le dé riendas sueltas a toda clase de inmoralidad, como lo estamos viendo el día de hoy lamentablemente. Los valores éticos y morales y los principios que rigen la familia tradicional serán pisoteados por ese personaje terrible que surgirá del abismo, según dice la palabra de Dios. El anticristo va a perseguir, va a hacer su voluntad, hará cuanto quiera en la tierra y Dios no le pondrá ninguna oposición durante ese tiempo. Pero llegará el momento cuando Jesucristo retorne en las nubes en la segunda venida junto a la iglesia que habrá estado con él celebrando las bodas del Cordero. En ese momento Jesús descenderá, posará sus pies sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos se dividirá en dos y en ese momento él peleará la guerra allí contra el anticristo y sus ejércitos que se habrán reunido para pelear contra Israel y contra el Mesías que viene en las nubes. El Señor lo apresará y lo lanzará junto al falso profeta al lago de fuego y allí serán atormentados día y noche delante de la presencia de Dios. Hoy yo te invito a acercarte a Jesucristo, buscar al Señor para que seas libre de la hora de prueba y de este personaje tan terrible que va a surgir en el escenario mundial dentro de poco. La fórmula es aceptar a Jesucristo como tu Salvador y buscarle de todo corazón. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que ya el anticristo está en el mundo? ¿Crees que prontamente pudiese iniciar su gobierno? ¿Crees que la iglesia verá la manifestación del anticristo? Déjame tu opinión en los comentarios y lo estaré leyendo uno a uno. Puedes seguirme en YouTube, Facebook e Instagram como Noticias del Fin. Allí tenemos muchos videos semejantes a este con estudios bíblicos relacionados a la profecía bíblica. Gracias, que Dios te bendiga. Se despide de ustedes Juan Carlos de Jesús.